Buen día, mi apreciado hermano y hermana. Quiero saludarle en esta oportunidad con la lección de escuela sabática titulada Pablo y los Efesios. Estamos estudiando una nueva lección en este inicio de este nuevo trimestre. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, reuniera en Él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Por favor, acompáñenme en oración para proseguir con el estudio de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por conducirnos mediante la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis apreciados hermanos y hermanas, la lección de escuela sabática para el día de hoy nos habla acerca de Pablo, evangelista en Éfeso, o cómo San Pablo evangelizaba la ciudad de Éfeso. La pregunta es, ¿qué hace Pablo en su primera visita a Éfeso al final de su segundo viaje misionero, de acuerdo a Hechos 18 al 21? Leamos la palabra del Señor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Mis apreciados hermanos, al estudiar la lección de esta semana, que nos habla acerca de Pablo y los Efesios, tenemos que estudiar la idiosincrasia y las características de esta gran ciudad cosmopolita. Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con una población de unos 250,000 habitantes. Era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, la provincia de Asia, que abarcaba gran parte de lo que hoy se conoce como Asia Menor. En los días de Pablo, la provincia disfrutaba de un periodo de crecimiento y prosperidad al ser una ciudad portuaria. Éfeso también estaba en la encrucijada de importantes rutas terrestres. Si bien la gente de la ciudad adoraba muchas deidades, por ejemplo Artemisa, considerada la diosa protectora de la ciudad, era suprema. La adoración a Artemisa era el centro de las ceremonias cívicas de esa ciudad, los juegos deportivos y las celebraciones anuales. Los romanos dominaban Diana, a Artemisa, de acuerdo a Hechos 19, 24 y 35. Posteriormente, Pablo regresa a Éfeso en su tercer viaje misionero, de acuerdo a Hechos 19, 1 al 12, y se queda allí por 3 años, de acuerdo a Hechos 20, 31. El apóstol dedica un tiempo sustancial a Éfeso, con la intención de dar un fundamento sólido al cristianismo en esa ciudad. ¿Qué acontecimiento extraño genera una reverencia generalizada por el Señor Jesús en Éfeso? Leamos Hechos 19, 13 al 20. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El autor del libro de Hechos, quien es Lucas, comparte la extraña historia de 7 exorcistas judíos itinerantes en la ciudad. Entremezclar los nombres de Jesús y de Pablo en sus encantamientos decididamente es una iniciativa desafortunada para estos exorcistas. Cuando la noticia recorre las calles de la ciudad, el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús, dice Hechos 19:17. El acontecimiento también tuvo un profundo impacto en algunos de los que ya eran creyentes, quienes quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas y, sacando la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 denarios, 50,000 días de trabajo. Hechos 19:19. Junto con los demás residentes de la ciudad, los creyentes aprenden que la adoración a Jesús no debe diluirse en ninguna otra adoración. ¿Qué implicó el hecho de que quemaran sus propios libros, incluso a un costo económico tan grande para ellos? ¿Qué nos dice esto acerca de asumir un compromiso total con el Señor Jesús? Muy bien, mi apreciado hermano y hermana, esto nos ayuda a entender que cuando se realiza un trabajo de evangelización decidido y bajo el poder del Espíritu Santo, las personas realmente se convierten, realmente toman una decisión radical. ¿Cómo evangeliza Pablo en Éfeso? Y llegó a Éfeso, dice el versículo de hoy, y entrando en la sinagoga discutía con ellos. En tiempos de Pablo, Éfeso era una ciudad próspera, capital de la provincia romana de Asia. Y lo que más icónico se veía en la ciudad era el templo de Artemisa, llamada Diana por los romanos. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero al final de su segundo viaje misionero, Pablo hizo una breve campaña de evangelización en Éfeso, pero fue durante su tercer viaje misionero cuando consolidó su obra en esa ciudad. Cuando Pablo evangelizó en Éfeso era el año 52 después de Cristo, de acuerdo a Hechos 18, 19 al 22. La predicación de Aquila y Priscila y Apolos se llevó a cabo entre el año 52 al 53. De acuerdo a Hechos 18, 24 al 26. 3 años Pablo predicó, pero eso fueron del año 53 al año 56 después de Cristo. De acuerdo a Hechos 19, 1, 10, 22 y 20 a 31. Y cuando San Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, este registro se encuentra en Hechos 20, 17 en adelante, lo hizo en Mileto. Eso fue el año 57 después de Cristo. Y cuando San Pablo escribe la carta a los Efesios, lo escribe desde Roma, desde la cárcel, y lo hace en el año 62. Eso se encuentra en Hechos 28, 30 y Efesios 3:1. Mis hermanos y hermanas, la lección de hoy es muy importante porque nos habla acerca de los datos históricos acerca de Pablo en Éfeso. Cuando dice allí en el versículo 19 del capítulo 18, y llegó a Éfeso, la palabra griega llegó es una inflexión verbal griega que se traduce como arribar, porque es un término náutico. Es decir, que San Pablo llegó a Éfeso embarcado, porque Éfeso era una ciudad famosa, capital del distrito griego de Jonia y más tarde de la provincia romana de Asia. Fue el escenario de los últimos trabajos del apóstol Juan. La ciudad estaba cerca del mar, sobre una colina que se elevaba en la desembocadura del Caister, entre los ríos Hermos y Meandro. Éfeso había sido una antigua colonia griega en la costa occidental del Asia Menor, pero en el siglo VI antes de Cristo cayó en poder de los reyes de Lidia. Desde el principio fue un centro de adoración de Artemisa, la Diana romana, de acuerdo a Hechos 19:24, cuyo templo era visitado por peregrinos de todas las partes del mundo conocido. El oriente y el occidente habían establecido ahí sus
allí durante siglos un estrecho contacto con Éfeso. Allí la religión de los griegos adquirió un carácter más oriental que contenía magia, misterios y hechicerías. Y en los días de Pablo, y eso es importante, mis hermanos, Éfeso era, con mucha ventaja, la ciudad más activa y popular del Asia proconsular. Entonces allí vivían suficientes judíos como para que por lo menos existiera una sinagoga. Y en esa sinagoga fue donde Pablo exponía las escrituras. Esta era la costumbre de Pablo. No podía abandonar a los suyos, y aunque constantemente se exponía a que lo trataran con dureza, de nuevo los buscó, y tan pronto como llegó, predicó. Sin embargo, los que Pablo predicó esta vez parece haber provocado menos hostilidad, pues los judíos de Éfeso le rogaron que se quedara por más tiempo. Tal vez el carácter cosmopolita de la población tuviera algo que ver con esta diferente actitud que Pablo tuvo al irse y entonces volver. Mis hermanos y hermanas, la lección de hoy nos sienta un fundamento para el resto del estudio de la lección de escuela sabática, porque nos habla acerca del autor y del lugar donde el autor para el lugar donde el autor escribió. Por favor, acompáñenme en oración para poder terminar esta reflexión. Y algunas lecciones importantes para el día de hoy es que San Pablo hizo un plan de evangelización especial para Éfeso, lo cual tuvo un gran éxito, pero todo fue por el poder del Espíritu Santo. Hoy también podamos nosotros ser predicadores llenos del Espíritu Santo como San Pablo. Por favor, acompáñenme en oración para terminar esta reflexión. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra hoy. Gracias por el magnífico ejemplo de evangelización de Pablo en Éfeso. Ayúdanos a seguir su ejemplo de poder en el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.